otros países con experiencias similares, por ejemplo Italia, sus comienzos se pueden ubicar en la década del 70, ¿no? En España, ahí tenemos como muchas iniciativas municipales muy interesantes, y en los archivos nacionales no. Entonces las iniciativas son fragmentarias, tenemos como una cosa diversa que a lo mejor nos vaya, no lo sé, pero es una hipótesis, ¿no? Luego tenemos Canadá, en donde tenemos centros de educación histórica muy importantes, en varios archivos, en el nacional, en los provinciales y en los de las ciudades también. Y como les decía, el NAR. Desde el punto de vista educativo, el acceso a los documentos primarios que se resguardan en los archivos históricos se ha ido consolidando en la literatura como una de las claves para que los sujetos, en particular los jóvenes y los niños, aprendan historia, es decir, aprendan a pensar históricamente. Eso yo les podría recitar aquí el rosario de nombres de los especialistas que lo han dicho con una base empírica y teórica muy fuerte, pero no tiene caso, véanlo en la ponencia completa. Realmente son muchísimas investigaciones muy importantes. Eso es un consenso a nivel internacional. Para que alguien aprenda historia, sabemos hoy que tiene que haber documentos primarios de por medio. Y estamos hablando de la base. Entonces, nada más les puse un ejemplo de uno de los investigadores educativos más importantes que tenemos en el campo, que se llama Peter Lee, que está en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres, y que dice lo que ustedes pueden ver ahí, que es muy fuerte. Y además es muy fuerte como lo dice, ¿no? Es absurdo decir que los niños saben historia si no han entendido cómo se produce el conocimiento histórico, sus relaciones con la evidencia y la forma en la que los historiadores interactúan con versiones diferentes, incluso contradictorias de un mismo suceso, ¿no? Entonces nos dice esa habilidad que queremos inculcar y desarrollar en los niños de repetir narraciones del libro de texto, lo que les cuenta el maestro, ¿sí? Estas narraciones atractivas, seductoras, no tienen nada que ver con el pensamiento histórico. Entonces, el trabajo con fuentes y el desarrollo de conceptos históricos es lo que tenemos que lograr en la educación básica. Es claro que al hablar de la necesidad de que los niños y jóvenes aprendan sobre la forma en la que los historiadores proceden para construir el conocimiento histórico, se habla del trabajo con fuentes históricas y del desarrollo de conceptos complejos como los de tiempo y espacio histórico. Eso yo tengo una buena noticia. Eso está incluido en la reforma integral de educación básica. Está dicho, está puesto ahí. No está muy claro cómo se va a lograr, y menos con este temario exhaustivo, muy a la usanza de principios del siglo XX, que también está puesto ahí, ¿no? Entonces, bueno, aquí todavía hay cosas que discutir, pero hay avances importantes. En la reforma que nosotros estamos haciendo en las escuelas normales, y ustedes van a ver algunos ejemplos de trabajo ya concreto, puntual, de la investigación que estamos haciendo para validarla con Rosalba, aquí a mi izquierda, estamos proponiendo que los jóvenes normalistas se formen también en el trabajo con interpretación, en el desarrollo de conceptos históricos. Pues bueno, desde esta perspectiva se desprende la necesidad de permitir la entrada de la educación a los archivos históricos. Hay que abrirle la puerta a la educación, a los niños, a los adolescentes y a los maestros. Pues son estas instituciones las responsables, bueno, como ustedes saben, esta parte de los archivos, y bajo también la lógica de generar una educación histórica de los ciudadanos en las sociedades democráticas. O sea, no podemos, el archivo cerrado no funciona. Una persona que no sabe lo que hay dentro de un archivo, cómo funciona un archivo, no lo valora. ¿Por qué voy a pagar impuestos para mantener algo que no sé ni para qué sirve? O sea, ¿cómo me va a interesar destinarle recursos a mí si soy un tomador de decisiones? Si no sé qué hay ahí, ¿por qué eso es valioso? Entonces, se trata de comunicarle a los que no son expertos ni especialistas lo que hay, lo que saben los expertos. Suena fuerte, pero lo que estoy diciendo fuerte. Aquí, entonces, vamos a hablar de nuevas oportunidades de socialización de la información que no han sido desaprovechadas por los archivos históricos, lo que ha dado lugar a que muchos de ellos cuenten con páginas en las que difunden el trabajo que realizan.
nuevos servicios orientados a mejorar la experiencia de consulta por parte de los usuarios y, por supuesto, así la parte del resguardo. Entonces, bueno, esa es la parte que nosotros analizamos, la tienen ahí. Y nada más resaltaría que estos archivos no solamente tienen una presencia en Internet, también tienen infraestructura para atender las visitas de los usuarios. Estamos hablando de sillitas chiquitas pensadas para niños. Estamos hablando de ese tipo de cosas. Cuando hablo de mobiliario e infraestructura adecuada a los usuarios, de eso estoy hablando. En este caso, en ese tipo de cosas hay que pensar. Es muy importante, por supuesto, que los se realizan al año, ¿no? O sea, ¿cómo estás cumpliendo tú con la función que se supone que te encomendamos y para la cual te financiamos? Bueno, los archivos, estos son los archivos que sí cuentan con programas educativos de los que nosotros revisamos, y como les decía, el archivo del histórico de Vizcaya es el único en Iberoamérica que tiene un centro de histórico que tiene presencia en Internet. Seguramente habrá otros y habrá muchas más experiencias que no están en el web, pues no son visibles desde lejos, ¿no? Los programas educativos de estos que nosotros revisamos se dirigen tanto a un público general como a usuarios especializados, porque también tienen diplomados, por ejemplo, de paleografía, ¿no? Para estudiantes de historia, ¿no? En todos estos archivos existen oportunidades educativas especializadas para estudiantes de historia y, por supuesto, de archivística y profesores en servicio. El tipo de recursos didácticos es muy diverso, es enormemente variado, ¿no? Desde juegos en línea e interactivos, ¿sí?, hasta actividades de análisis de documentos primarios que aparecen en todos los casos con guías. Eso es muy importante. Entonces, ahí pueden ver, por supuesto, la clásica exposición, la sala de consulta, ¿no? Y también un poco el trabajo que hacen en un archivo. Los sitios web analizados proveen de guías analíticas para los usuarios de diferentes edades y otras más dirigidas a los docentes para que estos realicen la planeación de sus actividades anteriores a la visita al centro de educación en el archivo, durante la visita y con posterioridad. Es todo un programa completo. En la mayoría de los archivos que cuentan con centros educativos se permite a los usuarios, aún a los menores de edad, niños a partir de 7 años, interactuar con los documentos originales. Ya sé que a más de uno se les paran los pelos. Yo no tengo ese problema, no me preocupa. Y además me encantan los niños, soy maestro. No me causa escozor. Lo que produce sin duda una experiencia inolvidable y digna de ser recordada por los niños que están aprendiendo a valorar y conservar los documentos históricos. Además de desarrollar habilidades intelectuales que les permiten comprender los procesos históricos y desarrollar el pensamiento histórico. Es decir, no podemos obviar la parte de que estos programas educativos se dirigen a un público que está escolarizado, que recibe una educación formal, ¿no? Entonces, ya en conjunto, las dos cosas sí generan procesos de aprendizaje. Entonces, bueno, aquí va la parte ya de los datos, ¿no? Por ejemplo, en el Archivo Nacional del Reino Unido, como les decía, tenemos un sitio específico. Ellos tienen un sitio del archivo y tú les picas ahí en donde dice Education, y te manda a un micrositio, a un portal de educación completísimo, ¿sí? Ese tiene recursos para profesores de los diversos niveles educativos, pero también tiene recursos para los niños, que son diferenciados, ¿no? Eso es importante, digamos, como visualizarlo. Tienen recursos para la enseñanza de la historia mediante el trabajo con fuentes y el uso de las tecnologías. Tienen cursos de desarrollo profesional para maestros en servicio, ¿no? Tienen materiales descargables y tú puedes trabajar ya sin conexión a internet en tu casa. Cuenta con un micrositio dirigido a estudiantes que posibilita actividades de aprendizaje. Entonces, tienen juegos, tienen interactivos. Entonces el niño o el joven puede descargar esto como un videojuego en su casa y seguirlo llevando a cabo, y tienen las guías de análisis de los documentos. Entonces le facilita muchísimo el aprendizaje
a los chavos, y con toda tranquilidad tú los puedes mandar al sitio y vaya usted y haga la tarea y tú revisar el producto. Bueno, esas son unas fotos y ahí pueden ver a los niñitos, ¿no? Vean las instalaciones, claro, ¿verdad? De Inglaterra. Así son sus escuelas, las nuestras no son así, los archivos tampoco. Pero bueno. Pero sí vean también la edad de los niños, ¿no? Esa es por eso les pusimos esta foto. Y ese es el portal, ¿no? Este es el tipo de... Este es un juego que está en línea, ¿no? Y que tiene... Bueno, al final, si no lo haces bien y si no entiendes la vida cotidiana en esa época en la corte, te cortan la cabeza. Bueno, luego el sitio de Ontario resguarda el patrimonio histórico de la provincia de Ontario, ¿no? Tienen las listas y descripciones de carpetas de toda la serie, la parte como de los usuarios, y conectan. Obviamente tienen su Facebook y ya saben, toda esta parte de las redes sociales, que está. Programa para vincular e involucrar a los estudiantes de Ontario con la programación en línea y en el archivo, en particular con los de la Universidad de York, en cuyo campus se encuentra el archivo. Entonces eso le facilita mucho al archivo tener programas para los estudiantes de historia, pero también para los de magisterio, para los futuros maestros de primaria y de secundaria, en donde van los jóvenes a consultar fondos y a revisar documentos y demás, ¿no? Entonces, y además, por supuesto, reciben a los niños. Entonces, cuando nosotros fuimos, tuvimos la oportunidad de ver cómo trabajan con los niños. Es interesante, a los niños les fascinan los documentos. Eso ustedes lo saben, porque viven entre documentos, viven enamorados. Bueno, a los niños también les encantan los documentos históricos. Por supuesto, hay una como sensación de descubrimiento, haciendo del archivo un lugar único y fascinante para los estudiantes, ¿no? No es un lugar frío, lejano, aburrido, lleno de polvo. Es un lugar lleno de vida. La historia está viva, ¿no? Estos programas se adaptan al plan de estudios de Ontario, por supuesto, están pegaditos a la currícula, ¿no? Y ofrecen en línea las exposiciones de sus colecciones, desde el comercial póster, ¿no? Y ahí pueden ver cómo los adolescentes y los niños, esos son documentos originales, ¿sí? No son horrorosas fotocopias. Bueno, en el NARA es deslumbrante y muy impresionante, porque tiene todo un centro. Ese yo no lo conozco físicamente, la región me da mucha envidia porque es y pero bueno, ya iremos. Y es como interesante, ¿no? Lo que ella nos contó y todo lo que se puede mirar en internet es muy interesante. Entonces, a mí una parte que me interesa muchísimo, por supuesto, es que ellos declaran, por ejemplo, en sus misiones, que los estadounidenses comprendan la importancia de estos registros, así como su participación como ciudadanos en el archivo, porque es su archivo, ¿no? Su objetivo es que todos los estadounidenses estén inspirados para explorar el archivo de su país. Eso es un comercialote del archivo. Esa ventana es un comercialote. Proporciona herramientas para que las personas puedan descubrir, usar y aprender este patrimonio documental. Entonces, esa parte es fundamental. El acceso a la documentación es permanente, por supuesto. Ellos dicen que apoyan la democracia porque promueven la educación cívica, facilitan la comprensión histórica de su experiencia nacional y tienen actividades en línea con documentos para desarrollar el pensamiento histórico. Ellos están hablando de desarrollar el pensamiento histórico. Y, por supuesto, pueden ser usados por los profesores en el aula. Se pueden descargar, te los puedes llevar en la USB y ponerlos, o los puedes imprimir y ahí ya fotocopiarlos para estar en tu salón. Y luego, ideas de lecciones con fuentes primarias para el profesor. Tienen un montón de lecciones diseñadas, de secuencias didácticas diseñadas, y todo esto está diseñado para desarrollar el pensamiento histórico. Esa es como la ventana, ¿no? Y ahí pueden ver el tipo de secuencias. Todas estas pero aquí no lo traigo, pero están vivas. Tú le das clic ahí y te avienta la secuencia y trae las fotografías de los documentos originales. Es una parte interesante.
bueno, esta parte de Francia que yo les decía, ¿no? Que tienen muchos años haciendo esto. Yo nada más les quiero dar aquí un dato que viene en la ponencia. En Francia, según la revisión de Vela, ella detectó 1.200 trabajos sobre el análisis de documentos primarios por parte de niños y de jóvenes de secundaria. 1.200 ensayos escritos o tesis doctorales o libros publicados sobre qué pasa cuando tú les dejas a los niños trabajar con documentos primarios y los guías para que los analicen, con bases empíricas muy sólidas. Entonces, como les digo, no estamos inventando absolutamente nada. Ese es un caso chistoso porque estos cobran. Ahí la visita es gratuita. Ahí pueden ver una visita de unos jóvenes, ¿no? Unos muchachos a un archivo y están adentro. O sea, vean dónde están. Vean de qué están rodeados. Y luego a mí francamente el centro Ícaro, los interactivos me parecen muy básicos, a mí no me encantaron, pero bueno, eso ya es de gusto y de diseño. Sin embargo, pedagógicamente funcionan, están bien hechos, tienen los documentos y tienen guías para el análisis de los documentos y para la contextualización de los documentos, entonces en ese sentido funciona. Y luego pues con todo este tema de los barcos, del legado histórico y de la memoria histórica del pueblo vasco, que hay que revisar porque luego les da por inventar. Difusión sobre archivos en general, ¿no? De eso se trata este archivo. Vean el centro, pues, obviamente las instalaciones están re bonitas. Las sillas son tamaño niñito, ¿sí? Tamaño pingüino, que es lo que yo les decía. Y ahí, bueno, los documentos. Esta parte es interesante. Si tú tienes un documento de esta época, pues, necesitas un especialista para poderlo leer. Bueno, pero también le puedes proveer al no especialista de una transcripción y de una guía para su lectura. ¿Eso qué implica en términos de equipo humano? ¿No? O sea, ¿quién tiene que estar haciendo eso? ¿Un maestro? No lo puede hacer. ¿Un pedagogo? No lo puede hacer. Pues tienen que ser equipos multidisciplinarios, con formaciones muy diversas, que realmente sepan qué quieren hacer y cómo lo van a hacer, ¿no? Y que aporte cada quien lo que sabe hacer. Pues si necesitas a alguien que se sepa de muy bien el archivo, que sepa alguien que conozca muy bien el periodo, que pueda paleografiar, y luego alguien que le sepa llevar eso al maestro y que le sirva, o al niño y que realmente le funcione. Entonces no es una persona, ¿no? Digo, tenemos claro que presentamos es muy somero, no son todos los archivos, ni mucho menos. Tenemos algunas barreras lingüísticas porque no le hacemos al chino, al japonés, tristemente tampoco al alemán. Entonces, pero bueno, hay que profundizar, hay que seguir revisando, ¿no? Sí me parece relevante que la interacción que se produce entre la sociedad, particularmente los niños y los jóvenes, y hay que decirlo, los grandes promotores de las causas culturales que son los maestros, le permite a los archivos históricos abrirse de par en par a la frescura y la creatividad de la sociedad que puede arroparlos y preservarlos. A nosotros también nos parece que este acercamiento beneficia a la sociedad, porque ahí pues, conoce su patrimonio, lo puede valorar y aprende bien. Como les decía, necesitamos equipos multidisciplinarios, archivistas, historiadores, pedagogos o maestros, y por supuesto para la parte web, pues, gente que le haga al diseño y a la programación, ¿verdad? Esta interacción entre especialistas permite un trabajo que se enfoca a las necesidades de aprendizaje de los usuarios. ¿Sí? Nos cuesta mucho trabajo descentrarnos en nuestro ombliguito y pensar en el que está enfrente, no en nosotros. Ello produce que los usuarios tengan una experiencia memorable y plena y que el archivo cumpla cabalmente con su función de difundir sus acervos, educar y formar a la sociedad sobre la importancia de preservar el futuro del patrimonio histórico. Finalmente, y no me estoy curando en salud, pero sí nos parece claro que este análisis resulta inconcluso, ¿no? Que hay que ampliarlo, que hay que profundizarlo, en fin. Pero bueno, es una asomadita, nada más es un atisbo. Segundo, nos permite a los archivistas vislumbrar un camino que se debe transitar en el siglo XXI.
si realmente se pretende incidir en el desarrollo de la conciencia social sobre la necesidad de preservar y conocer el patrimonio histórico documental. Gracias. Varios archivos, en el nacional, en los provinciales y en los de las ciudades también. Y como les decía, el NARA. Desde el punto de vista educativo, el acceso a los documentos primarios que se resguardan en los archivos históricos se ha ido consolidando en la literatura como una de las claves para que los sujetos, en particular los jóvenes y los niños, aprendan historia, es decir, aprendan a pensar históricamente. Eso yo les podría recitar aquí el rosario. Con experiencias similares, por ejemplo Italia, sus comienzos se pueden ubicar en la década del 70, ¿no? En España, ahí tenemos como muchas iniciativas municipales muy interesantes, y en los archivos nacionales no. Entonces las iniciativas son fragmentarias, tenemos como una cosa diversa que a lo mejor nos vaya, no lo sé, pero es una hipótesis, ¿no? Luego tenemos Canadá, en donde tenemos centros de educación histórica muy importantes, de nombres de los especialistas que lo han dicho con una base empírica y teórica muy fuerte, pero no tiene caso, véanlo en la ponencia completa, realmente son muchísimas investigaciones muy importantes. Eso es un consenso a nivel internacional. Para que alguien aprenda historia, sabemos hoy que tiene que haber documentos primarios de por medio. Y estamos hablando de la base. Entonces, nada más les puse un ejemplo de uno de los investigadores educativos más importantes que tenemos en el campo, que se llama Peter Lee, que está en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres, y que dice lo que ustedes pueden ver ahí, que es muy fuerte. Y además es muy fuerte como lo dice, ¿no? Es absurdo decir que los niños saben historia si no han entendido cómo se produce el conocimiento histórico, sus relaciones con la evidencia y la forma en la que los historiadores interpretan